PBO Salud. Bien, ese fue el informe. Estamos listos para empezar el bloque de psicología del día de hoy. Vamos a hablar de un tema importante: planificación familiar en la adolescencia. Vamos a brindar todos los detalles de la mano del especialista y, por supuesto, como siempre, un placer tenerlo al doctor en consejería en sexología, el doctor Pedro Rondón. Antes de poder conversar con él, doctor, vamos a escuchar más en el siguiente informe. Adelante. Cuidamos tu estabilidad mental por PBO Salud, junto a la licenciada Juliana Saldarriaga. La planificación familiar engloba a todo el conjunto de prácticas utilizadas por una pareja, mujer u hombre, que tienen como objetivo controlar la reproducción y la descendencia de estos mismos. Gracias a la planificación familiar, las personas pueden decidir cuál es el momento adecuado para ser padres, así como el número de hijos que desean tener. Dentro de los métodos de planificación familiar se encuentran tanto los métodos que impiden la gestación, los anticonceptivos, como aquellos que pretenden aumentar las posibilidades de conseguirla, los tratamientos de fertilidad. Planificación familiar, beneficios y recomendaciones. Bien, ese fue el informe. Le damos la bienvenida al doctor Pedro Rondón, doctor en consejería en sexología, para hablar de planificación familiar en la adolescencia. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. Hola, Juliana, gracias por invitarme como siempre. Y temas interesantes porque tienen que ver mucho con la familia, con los adolescentes, claro, con toda la responsabilidad que implica tener un hijo adolescente y educarlo en sexología, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque aún hay mucho tabú, algunas familias que no quieren conversar sobre el tema, no quieren responder preguntas, quieren evitar quizás momentos incómodos los papás, ¿no? Y los chicos van a buscar a veces la respuesta con los amigos, con los compañeros, y no es la mejor alternativa. O en las redes sociales, con los tiktokers, o incluso en la pornografía, buscan mucha información de este tipo, ¿no? Y ahora los adolescentes están mucho más adelantados que si comparamos con generaciones antiguas, ¿no? Porque nosotros vemos unas generaciones de hace 10 años, uno se quedaba con la poca información y tranquilo y más sumiso, ahora en cambio los adolescentes son más de investigar, de indagar y no quedarse solamente con lo que diga el papá o la mamá. Exacto, y eso no está pasando solo con los adolescentes, sino también con los jóvenes, con los adultos que van a la consulta, por ejemplo, autodiagnosticados. Entonces ellos buscan por internet, creen en las cremitas, en las soluciones milagrosas, hierbas, todo, y van a la consulta. Y los adolescentes van a mi consulta por información sexual. Claro, ¿de dónde partir, doctor? O sea, si hay las personas que están escuchando tienen un hijo adolescente, a veces también es, ahora el tema es que se hace mucho miedo y están creciendo cada vez más, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Uno dice, ya, una niña de 10 años, no, tiene que estar solamente con los jueguitos, con los muñequitos, las muñequitas, y ya sus otras compañeras pueden estar pensando en el enamoradito, o quizás en la primera ilusión, a los 12 mucho más. Entonces los papás dicen, pero ¿cuándo le voy a hablar del tema y cómo le voy a empezar a hablar del tema? Claro, el tema es que debieron haber hablado desde que eran pequeños, ¿no? Ajá. Para generar confianza sobre estos temas y ver que son preguntables los padres y que siempre le van a contestar y no le van a decir las respuestas. Pero cuando ya tienes, por ejemplo, 10, 12 años, es necesario que hables sobre los cambios que se dan en la pubertad, ¿no? Cambios a nivel primario y secundario, en las gónadas, los genitales, el sistema reproductivo, su cuerpo, todo este tema. Y cuando tú hablas con esto vas inculcando un poco de lo que tiene que ver con valores, con responsabilidad y con lo que estamos hablando de planificación familiar. Partir desde niños y hablarles con los términos exactos, porque les ponen nombres, apodos, ¿no? Y uno, o sea, yo siempre digo eso, ¿por qué no lo hablan como es, no propiamente? O sea, no al escándalo, simplemente fisiológicamente, anatómicamente tiene un nombre asignado, cada parte de nuestro cuerpo. Exacto, tú a la oreja le dices oreja, la nariz, nariz. Los genitales deben verse en forma natural con el mismo nombre, porque si no, ya tiene una connotación como rara, como extraña. Exacto. O sea que no, ese tema no lo puedes tocar directamente. Incluso cuando le enseñan a los pequeños el cuerpo humano en anatomía, le dicen, bueno, tenemos hombros, brazos, antebrazos, manos, pecho, piernas, o sea, la parte sexual. ¿Y esto dónde quedó, no? Sí.
Se obvia, Sí. ¿no? Exacto. Entonces, bueno, sí, se debe partir desde niños para que el niño conozca el cuerpo totalmente, que se pueda ya tener un lenguaje y afianzar también la comunicación con los padres, ¿no? De que saber, ok, mis padres están para guiarme, para responder todas mis inquietudes y mis dudas, y no tener que ir a otras fuentes que no sean quizás confiables. Exacto. O no sean fuentes también que pueda tener un trasfondo hasta malo, o ahora que se ve tanta influencia de gente que puede, pues, no dañar a los más niños, los más pequeños de casa. ¿Cómo se habla del tema de la planificación? O sea, que empiezo a decirle a mi adolescente, ¿te gustaría tener hijos en algún momento? Claro, uno habla de planificación con piensa en planificación de una pareja ya que decide cuántos hijos quiere tener y en qué espacio, ¿no? O sea, con qué diferencia de edad o de años. Pero el adolescente tiene que saber esto porque su organismo todavía no está preparado para ser madre, la niña. Entonces, esta información que tú le vas a dar de planificación, hay que decirle lo importante es de planificar a los hijos. ¿Cuándo quieres tener hijos en el futuro? ¿Cuándo quieras tener? ¿Cuántos quieres tener? Y depende también de muchos factores, porque no es porque tú desees tenerlos que lo vas a tener. Exacto. Depende de la parte económica, de la parte social, de la parte de estudios. Entonces, lo ideal es postergar este inicio. Sin embargo, en nuestro país ha aumentado el 14% el embarazo adolescente en los últimos años, en la última encuesta de 2022. Las encuestas generalmente son del 2019 y 2020, de MINSA o del Minedu, ¿no? ¿Y qué significa esto? El Instituto Nacional de Estadística, que no le están dando la importancia que tiene todo lo que es planificación y prevención de embarazos en edades adolescentes. Es que yo creo que no sé, solamente se conversa como que la punta del iceberg y no todo lo que implica, ¿no? O sea, los cambios fisiológicos en la niña, las responsabilidades que vienen, o sea, los que creo que hemos tenido sobrinos desde muy jóvenes nos han dejado y nos han hecho cambiar los pañales, bañarlo y demás, es que ha sido la mejor clase de planificación familiar intensiva que ha habido. Exacto. Es que antes se daban clases de este tipo, ¿no? Porque se supone que no sale embarazada solamente la mujer, sino salimos embarazados, hombre y mujer. Es responsabilidad de los dos. Pero cuando tú das educación sexual, porque generalmente el embarazo adolescente se produce por violencia, sobre todo en nuestro país y en las zonas rurales, que es más fuerte que en las zonas urbanas. Loreto, por ejemplo, es una de las ciudades de mayor índice de embarazo adolescente, pero no es porque las mujeres sean más ardientes o se inicien más temprano, sino porque en ese lugar la virginidad, por ejemplo, es un bien cotizado que se puede vender bien, quieren subir de estatus social, entonces quieren enganchar a otras personas que tengan una buena posición para mejorar. Pero allá no hay educación sexual, es que las necesidades son diferentes en las regiones. Claro, o sea, es que el pensamiento, ¿no? Sí. O sea, obviamente es diferente el pensar que, ok, si tengo este niño me va a dar mayor oportunidad, voy a salir de la situación que estoy, voy a asegurar a mi familia, ¿no? Entonces son realidades totalmente distintas, claro, ¿no? Que se están viviendo. Pero tenemos que tener en cuenta que hay que trabajar con esas realidades. O sea, sí, no podemos importar programas de educación sexual de otros países o incluso de la misma ONU o la Organización Mundial de la Salud, que nos mandan programas orientados a diversidad de género, cuando hay una necesidad real, que es el embarazo y las infecciones de transmisión sexual, que están en aumento, pero hay que dedicarse a lo otro, lo que está de moda, lo que es socialmente correcto, y no a solucionar los problemas reales que tenemos en el país. ¿Y cómo responder, no? Porque básicamente también acá los padres dicen que no, a mi hijo como que no haga nada hasta que se case y si es mi hija de blanco y listo, esa es la solución, ¿no? Claro, y eso no es real. O sea, lo que pasa es que a los padres nos cuesta a veces hablar del placer, y los adolescentes están descubriendo el placer. Están en una etapa de ensayo-error, quieren probar, quieren experimentar, tienen todo el derecho a hacerlo, pero responsablemente, porque si no vienen los embarazos. Entonces la enseñanza de métodos anticonceptivos es fundamental. Pero ¿qué le dice un papá a un hijo varón? Le dice, tienes que saber usar el preservativo. Usa el preservativo, no cómo lo vas a usar, pero no le enseña cómo usarlo correctamente. Exacto. Y a las niñas no les enseñan. Entonces, si el hombre no sabe cómo usar el preservativo, las niñas tampoco. Si supieran, podrían enseñarle a usarlo correctamente, porque cuando falla es por un error humano. ¿Y qué método anticonceptivo es el ideal?
Entonces tiene que ir a un ginecólogo, a un especialista, hay ONGs, hay centros de salud, donde los adolescentes a partir de los 14 ya pueden acudir en compañía de un tutor o un adulto. Por ejemplo, mujeres de 16 años también pueden acudir cuando tienen pareja, ¿no? Y la pareja es mayor, un poco mayor, o con un tutor también. Pero recién a partir de los 18 pueden tener información o acudir a un ginecólogo para que le recete un anticonceptivo, que es el ideal adecuado a su a la persona, ¿no? Y es importante en realidad que esto debería ser parte de cada colegio también, ¿no? Sí. El tema de planificación. Esto debería estar en la malla curricular de cada colegio a partir de segundo, secundaria, ya como por la realidad que estamos teniendo. Porque, por ejemplo, cuando yo hacía mi serum, veía, y cuando hacía también las prácticas en los hospitales, en uno de estos, uno va a la unidad de gestantes, sí, ¿no? Chicas de 16 años dando a luz, o sea, es increíble, ¿no? O sea, sí, ellas muy avergonzadas en ese momento, sin pareja, o van también a veces para una consulta cuando estaba igual en el serum y era una chica de 17 años yéndose por el segundo bebé. No, entonces claro, son realidades que quizás muchos dicen, no, pero es algo que ya no se ve, eso era antes. No, sí es algo que se ve y ni siquiera es algo que está muy lejos de acá, del mismo Lima, sino que se está dando en la misma capital. O sea, en la misma capital. Y, en todo, y esto, o sea, y eso, ¿cuál será la realidad en provincia? ¿Cuál será la realidad, como usted presentaba las cifras también, sí, en la selva? Entonces, son cosas que deberían establecerse a nivel nacional. Yo creo que lo primero que hay que enseñar es el criterio de para qué quieres tener actividad sexual. O sea, para qué un adolescente quiere tener actividad sexual. Yo te he comentado en otras oportunidades que doy charlas en los colegios, pero yo no doy las charlas en lo que yo quiero dar. Yo les pregunto a los chicos qué quieren saber y después les pido autorización a los padres y les doy una charla para decirle, mira, tus hijos quieren saber esto. Sobre la primera vez preguntan muchísimos. Y estoy hablando de adolescentes de 14 y 17 años. O sea que en Lima, en los colegios privados, no es tan así que salen embarazadas a los 14 años o 15, como en otras regiones de Perú. Entonces es muy diferente porque preguntan cómo es la primera vez. O sea, cómo sé que ya puedo tener relaciones sexuales. Tienen una lista así de preguntas. Me imagino, ¿no? Aparte que también deben idealizar mucho, ¿no? Todo ello. Entonces, claro. Sí, o sea, es importante también, varios temas entran ahí, creo yo, el tema de la autoestima, el tema pues del conocimiento, el aprendizaje familiar, la confianza, ¿no? Y los motivos, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, muchas personas quieren tener actividad sexual porque todos tienen y ellos no quieren ser diferentes, ¿no? Por el bullying. Por el bullying, por presiones de grupo. O por presión del enamoradito, de ¿no? la pareja, claro, también. Porque piensa que ya están lo suficientemente maduros porque no saben cuáles son las consecuencias de un embarazo a edades tempranas, adolescentes, porque hay riesgos para el bebé, para la mamá, y hay riesgos en su desarrollo incluso, ¿no? Su desarrollo social, sus estudios, o sea, hay muchas consecuencias de un embarazo, y hay consecuencias que pueden llevar hasta la muerte de la mamá. Exacto. Y al bebé también, ¿no? Porque no están desarrollados. Entonces preguntar también, ¿para qué quiero tener relaciones sexuales? ¿Yo lo quiero? ¿O es que mi pareja lo quiere? ¿O siento que le debo algo y que tengo que cumplir para tener actividad sexual? ¿O porque lo veo en la televisión, en los medios, en las redes, porque los papás no saben que están viendo? Hay chicos que hacen pactos y que dicen, es la graduación, entonces tiene que suceder la noche de graduación, claro, porque es como que hemos quedado entre no sé, 3 parejas, amigas, y no, o sea, se ve como si fuese, vamos a hacernos, no sé, pues un tatuaje de amigos por siempre, ¿no? Así. Y después la importancia del consenso, ¿no? Porque ellos se pueden arrepentir y no querer hacerlo. Y otra de las causas también de estos embarazos adolescentes es las violaciones, que son muy comunes en las zonas rurales por familiares. Mira cuántos casos han habido ahora de los abuelos, los casos de Ucayali. O sea, yo soy presidente del Comité de Ética del Colegio de Psicólogos del Perú y vemos casos de denuncias, ¿no? Y también soy miembro del Comité de Ética y presidente del Comité de Psicología de la Sexualidad.
y tratamos de dar formación. Tenemos cursos gratis para psicólogos, para que divulguen información, porque es muy poca la información científica en sexología. Entonces es importantísimo fomentarla, y el decano, ¿no?, Miguel Vallejo, nos ha ayudado, nos ha apoyado bastante, que lo he visto en programa contigo también. Sí, también ha estado por aquí. En difundir este tipo de información. Es muy importante el que nosotros tengamos toda esa información, y sobre todo a veces los papás ellos mismos no saben dónde ir, dónde acudir, ¿no? Qué punto luego seguir cuando están con todas estas preguntas, y no esperar pues también el último momento, ¿no? Porque al final ya cuando pasó lo que no querían que pasara, claro, cuando ya viene un bebé que quizás no está planificado, es que ahí empiezan pues todas las culpas, el por qué no dije, por qué no hice, por qué no me preguntó, claro. Y esto es algo que se va afianzando desde muy pequeños, ¿no? Y que tengan toda la confianza en definitiva pues para ir conversando. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde lo encuentran? Bueno, yo quería comentarte algo. Yo trabajo, tengo el Instagram de Sexólogo Rondón, y trabajo en el Instagram, hago en vivos, educo a los adultos en educación sexual, pero ahora voy a empezar con unos podcasts muy cortitos, exclusivamente para adolescentes. Ellos me hacen las preguntas y yo se las contesto directamente en Sexólogo Rondón. Trabajo en Teseo, en el Colegio de Psicólogos, y en consulta privada. Perfecto, doctor, muy agradecido como siempre, un placer tenerlo aquí brindándonos toda esta información tan valiosa. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy, y en breve ya empieza Campeonísimo.